Sí, muy buenas noches a todos los hermanos. En esta noche, por la gracia de Dios, una vez más podemos reunirnos en este culto de oración. Y queremos invitarle a todos los hermanos que nos escuchan en diferentes partes del país a que puedan visitarnos aquí en la iglesia. Y por la gracia de Dios, los cultos lo estamos haciendo de manera presencial y los hermanos libremente puedan visitar la iglesia y congregar juntos, ¿no? Entonces, en esta noche vamos a comenzar el culto, vamos a empezar cantando las alabanzas. Busquemos primeramente la alabanza número 126, El Rey ya viene. La alabanza número 126, El Rey ya viene. El comercio ya ha cesado, el bullicio
Sí, gracias. Y vamos a cantar otra alabanza más. La alabanza número 203, alguien está a mi puerta. Busquemos la alabanza número 203, alguien está a mi puerta. Vamos a cantar todos esta alabanza. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo. Abre mi puerta hoy, no quiero que te alejes, entra en mi corazón, de mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra en mi puerta solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abre mi puerta hoy, no quiero que te alejes, entra en mi corazón, yo te abro, entra, oh Salvador, mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abre mi puerta hoy, no quiero que te alejes, entra en mi corazón. Y así de esa manera podemos alabar al Señor. Y cantemos otra alabanza más. La alabanza número 313 vamos a cantar. Los que esperan en Jehová. Busquemos la alabanza número 313. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas poseerán, caminando sin descansar, nunca se fatigarán, con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para
con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová, con las águilas alzarán, con el poder de Cristo el Rey, fuertes alas para volar, los que esperan en Jehová. Vamos a seguir alabando. Busquemos la alabanza número 347, tuyo soy Jesús. Busquemos la alabanza número 347, tuyo soy Jesús. Tuyo soy Jesús, ya tu voz oí, cual mensaje de tu paz. Y deseo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. A seguirte en pos me consagro hoy, impulsado por tu amor. Y mi espíritu, alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. El amor divino jamás sabe la sublime majestad, hasta que contigo tranquilo esté en tu gloria celestial. Más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Más cerca, cerca, cerca de tu cruz, no salvaste al pecador. Sí. Y gracias a Dios nos permite una vez más el culto de oración. Y esperamos, ¿no?, que los hermanos puedan invitar, ¿no?, a sus amigos, familiares, seres queridos. Y cuántos de nuestros familiares, ¿no?, anhela escuchar el Evangelio, pero a veces por alguna situación, problema, no puede llegar. Entonces nosotros, ¿no?, apoyando, impulsando, podamos encaminar a cada uno de ellos aquí a la iglesia. Y esperamos que los hermanos puedan llegar, participar de este culto. Vamos a cantar otra alabanza más. Busquemos la alabanza número 460, porque Él vive. Busquemos la alabanza número 460, porque Él vive. Dios nos envió a su Hijo Cristo.
porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato estaré a un tierno niño tocar su piel. Gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Sí, hasta aquí hemos alabado. Muchas gracias. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Gracias a Dios. Los hermanos llegaron a la iglesia y de verdad, ¿no? Cada noche los hermanos también van escuchando la palabra. Esta semana también, ¿no? Es una semana con mucha actividad, ¿sí? También los hermanos están preparando su corazón, también pidiendo al Señor el tiempo para poder ir, ¿no? Al CLF en Argentina. También estaban llegando aquí los ministros de Perú, también para emprender viaje a Paraguay, ¿sí? Entonces, de verdad, Dios nos ha permitido, ¿no? Aunque los hermanos que están sirviendo también en la iglesia pueden también tener la comunión con los siervos, amén. También yo pienso que aquí los hermanos que viven en la iglesia, ¿cierto? ¿O no? Me parece que sí, ¿no? También con los siervos, aunque saludando, poquito expresando, igual, ¿no? Nuestro corazón puede sentir alegría. Esta noche, hermanos, vamos a orar a Dios. Voy a pedir que todos inclinen su rostro. Dios Padre, Señor, en esta noche le damos gracias, Señor, por permitirnos participar del culto, Señor. Padre, le pedimos, Señor, por el seminario, el CLF que se viene con Pastor Oxupar en Paraguay, en Argentina, Señor. De verdad, Señor, los siervos están preparando, Señor, con todo el corazón, Señor, solamente para que se anuncie su evangelio y muchos hermanos, autoridades, líderes, personas de tal vez otras iglesias, Señor, puedan recibir la salvación.
Padre, esta noche le pedimos también por la vida de cada uno de nosotros, Señor. Día a día, denos, Señor, su alimento espiritual. Permítanos hallar su gracia, Señor. Proteja nuestra familia, Señor. Provea, Señor, todas nuestras necesidades, Señor Padre Celestial. Padre, esta noche también aquí a la Iglesia de la Paz están llegando los ministros, Señor, también de otros países, también de Bolivia, de diferentes partes de Bolivia, Señor. Padre, de verdad, estamos muy agradecidos, Señor, por el tiempo, porque usted constantemente nos permite tener la comunión, Señor, escuchar, aunque a veces recibimos exhortación, pero aún así, Señor, su palabra 100% trabaja en nuestro corazón, Señor. Padre, hoy también escuchando, podía entender, Señor, nuestro corazón es 100% malo, Señor. Muchas veces no quiere ni recibir ni escuchar nada, Señor. Solamente por su palabra nuestro corazón puede abrirse, Señor. Padre, de verdad, nuestros ojos no miran, Señor, nada bueno. Solamente miran el defecto, los errores, Señor. Incluso, Señor, nuestros ojos solamente quieren juzgar, Señor. Padre, por favor, le pedimos su gracia y ayúdenos, Señor, a poder descansar 100%, Señor, en su palabra, para que a través de la palabra también nuestro corazón pueda trabajar 100% su palabra, Señor, y también los hermanos puedan descansar en la palabra, Señor. Padre, esta noche estamos agradecidos y también pedimos por los hermanos que se están conectando, Señor, en las redes sociales o en la Jerusalén Radio Bolivia, Señor. Muchas personas de diferentes lugares, municipios, Señor, ciudades se conectan y escuchan, Señor, la palabra. Permita, Señor, que la palabra también pueda trabajar y sobre todo, Señor, que estas personas puedan entender el Evangelio, Señor. Padre, una vez más le pido, Señor, por Argentina y Paraguay, Señor, donde su siervo, el pastor Oxupar, estará compartiendo el Evangelio y que de verdad, Señor, muchas personas puedan recibir la salvación. Y sobre todo, Señor, cada uno de nosotros poder tener el testimonio, Señor. Gracias le damos en esta noche. Así oramos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí. Esta noche entre los hermanos, ¿quién desea pasar a testificar, compartir su corazón? De manera libre y abiertamente puede pasar. Mientras tanto, quiero pedir a los hermanos que están presentes, por favor, pueden apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración, esto para no causar interrupciones, ¿no? Y también, sí, pedirles a los hermanos que están conectados tal vez en las redes sociales, preparar, ¿no?, su corazón, estar en una posición adecuada, ¿sí?, junto a su Biblia para escuchar la palabra. Sí, entre los hermanos, ¿quién quiere pasar a testificar? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos. Realmente es un privilegio estar aquí al frente, ¿no? Para mí, realmente. Bueno, quisiera que podamos buscar en Salmo 9, dice, ¿no? Salmo 9, por favor. Bueno, la palabra dice así, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y cantaré todas tus maravillas, dice, ¿no? Bueno, yo en mi juventud, o en mi niñez, desde mi niñez, no sé, creo que pasé una gran situación, por lo cual me sentía muy mal, así, con muchas situaciones. A veces no quería ni estar ni vivo, ni estar
con mis papás, no sé. De repente veía mucha violencia en mi familia. Veía muchas situaciones así. Mis hermanos también. Yo soy el cuarto hijo, digamos, de mi mamá y el primero de mi papá, como decía. Y siempre me sentía relegado a un lado. Así. Con el paso del tiempo he llegado a acumular muchas cosas en mi corazón. Así. Cosas que me llevaron a una situación muy difícil. Así. Yo no sabía qué hacer para salir de eso, realmente. Me llenaba solamente de odio, de venganza, de querer hacer las cosas por mi fuerza. ¿Sí? Pero en realidad veo como Dios así intentaba o quería trabajar en mi vida, ¿no? Para llegar a estar hoy en día aquí. Hubo un tiempo en que realmente por poco pierdo la razón. ¿Sí? Me vuelvo loco realmente, ya sin pensamiento, así, como decían, ¿no? De rey Nabucodonosor, así, que se vuelve loco, así. Y yo estaba así en un tiempo. Me diagnosticaron con esquizofrenia, luego me dijeron que tenía estrés postraumático y diferentes cosas así. No podía estar sentado en un solo lugar alrededor de las personas y me estresaba tanto así. El doctor me decía, usted, aunque puede que le vuelva a pasar esta situación, puede que otra vez le suceda así. Y yo tenía miedo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si me caso? No puede casarse. Puede hacerle algún daño a su esposa. Ay, si tengo un hijo, tal vez puedo hacerle algún daño. No puede ni conducir auto, ni automóvil, nada. ¿Sí? Totalmente relegado. ¿Sí? He entrado en un año de depresión, un año de situación, ¿no? En el cual ya quería morirme incluso. Y decía a mi mamá así, ¿qué va a hacer de mi mamá? Así, me la llevaré a ella más, así, porque está sufriendo mucho. Así. Ay, mi hermano también está sufriendo mucho. Así. Realmente había tanto dolor en mi corazón. Así. Ya no tenía nada, así, realmente. Solo quería perderme así. Pero con el paso del tiempo, esta palabra me ayudó mucho. Como dice, ¿no? Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, cantaré tus maravillas. Pero hoy en día, Dios realmente me ha bendecido mucho. Yo ahora puedo ver, ¿no? Su gracia y su gloria. Me ha dado la mejor esposa del mundo. Una esposa con la cual puedo hablar, puedo sentirme libre, que con ella puedo estar y puedo sentirme en paz, tranquilo, que me ayuda a buscar a Dios constantemente. Realmente estoy agradecido por eso. Agradecido con un hijo que realmente ahora tiene 1 año y 9 meses. Y lo miro y veo en él su rostro, ¿no? Su actitud, su forma de ser, mi rostro también. Yo sé que también él va a servir a la iglesia, ¿sí? Que Dios le va a permitir pasar situaciones y dificultades, pero aún así va a poder avanzar en la iglesia. Yo sé que va a avanzar, ¿no? Porque así Dios también me lo promete, así Dios también lo dice, ¿no? Como dice, tú y tu casa serán salvos. Y eso es lo más importante para mí, en mi vida, en mi corazón. Y este tiempo, ¿no? A mí me permite ir a las cárceles o alguna vez visitar o incluso estar parado aquí y ser consciente, ¿no? Aunque este tiempo toda esta semana o este tiempo me estaba doliendo mi cabeza y temblando mi cuerpo tal vez por la situación, no sé, pero en realidad yo sé que Dios se encarga, porque si Dios se ha encargado de esa enfermedad, la cual, como decirme, yo me sentía como desahuciado así. Para Dios nada es imposible realmente. Él hace las cosas, Él da la vida, Él da la salud.
Y lo importante es confiar siempre en su palabra y estar siempre en pos de Él, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Sí, muchas gracias. Entre los hermanos, ¿hay alguien más que quiere pasar a testificar? Sí. Mientras van pasando, quiero también saludar a todos los hermanos que nos están escuchando a través de la Radio Jerusalén Online, Bolivia, siempre contigo. ¿Sí? Si ustedes también quieren escuchar, pueden sintonizar misionbuenasnuevas.org.bo, ¿no? A través de Jerusalén Radio Bolivia. Nos escuchan en Caranavi, Colonia Israel, Chulumani, La Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Rurrenabaques, Iberalta, y todas están en la frecuencia FM. ¿Sí? Queremos mandar un saludo muy especial de parte de los hermanos aquí de La Paz. Y en algún momento, ¿no?, nos van a visitar. Vamos a tener también la comunión. Amén. Sí. Entre los hermanos, esta noche, ¿quién quiere pasar a testificar? Adelante, hermano. Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Yo quiero agradecer, glorificar a Dios, porque mi vida, yo no merezco estar aquí. Dios tuvo misericordia por mí, y quería compartir una palabra en Génesis capítulo 1. Y capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de los abismos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo realmente en mes de junio recibí mi salvación. Yo me había olvidado realmente. Con esta cuarentena solo me guié con mi pensamiento. Pero recordando la palabra, un día, pastor de México, escuché la palabra. ¿Cómo era tu vida antes de conocer a la palabra? Así. Y ahí yo me puse ahí, sí, y realmente yo me olvidé de mi salvación cuando yo no conocía a Dios. Mi vida era, como dice la palabra, desordenada, vacía. En mi hogar era realmente dificultades y quejas, tanto en mi matrimonio, en mis hijos. Y hace mucho que yo no testifiqué, hace ya 5 años que conozco la iglesia, que vengo aquí en Argentina a recibir la salvación. Y realmente yo recordando, ¿quién era yo? Yo soy la tierra, pero sin Dios, ¿qué soy? En verdad, no sirvo para nada. Pero así Dios, yo yendo a Argentina a trabajar, quería ir a trabajar, ganar. Y con ese pensamiento yo fui a Argentina. Tengo casa, voy a construir, voy a hacer casa local, así. Pero allá, yendo así, en total en Argentina, fracasé totalmente. Al principio hicimos la plata, pero la plata así también todo se fue a lo nada, al agua. Y así triste yo me enfermé, me operé. Después así estaba andando, yendo a otra iglesia. Así uno de mis hijos en Argentina conoció la iglesia Misión Buenas Nuevas. Ahí mi hijo me dijo: mamá, ¿cómo estás vos? Me dice aquí, yo yendo a la iglesia, pero yo ya no voy siquiera a la iglesia, no hay tiempo así. Y mi hijo me dice: mamá, no te preocupes vos, aún no es tu tiempo para que escuches la palabra. Así. Y yo, ¿por qué me dice así? Yo he venido a Argentina a trabajar, ganar plata, pero al final Dios me quebró todo. ¿Y qué fue más grande para mí? Dios me había llevado a Argentina
para darme la vida eterna. Ayer realmente yo escuché el verdadero evangelio con la mujer adúltera. Ahí yo era esa mujer digno de ser desechado, ser muerta en el infierno, ser pedreada, ¿no? Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, ni yo te condeno, decía. Esa palabra se escribió en mi corazón. Y con eso, recordando la palabra, yo dije, tanta gracia Dios me dio aquí a Argentina. ¿Qué fue que traje? Dios me trajo toda mi familia, a mi esposo más antes, después mis hijos, 2 de mis hijos, después yo con mis 2 hijos, mis 4 hijos. ¿Qué he recibido más grande? Más que el oro y la plata. Fue la vida eterna en Argentina. Me dio más que eso, tanta felicidad. Como dice la palabra, creen en el Señor Jesucristo y toda tu casa serán salvos. Esa palabra trabajó mucho en mi corazón. Y uno de mis hijos no quería saber de la iglesia, era ateo. Yo cuando recibí salvación, ¿cómo era? Esa semana, en 18 de junio, escuché la palabra y ese día yo me quebré mi corazón. Llegando a la casa, lo era domingo, al martes o miércoles, mis 2 hijos se pegaron en la casa, ahí. Y yo no podía ni qué hacer, solo miraba, eran jóvenes, yo qué podía hacer ahí. Solo de ahí me salí yo. Yo qué bueno ese rato, recordé de la palabra que el pastor había predicado, de la mujer adúltera, y del Jacob, en las que están nuevas, vayan a la celular y ahí van a la que pasaban y enseñaban como alumnos, y subía arriba y escuché. Jacob recibió salvación, era feliz, su vida no era feliz. Esa palabra me vino ahí. Sí. Cuando hay dificultad, cuando uno pelea en la casa, esa es gran bendición. Él va a escuchar la palabra, así el pastor decía allá en Pastor Roberto. Y yo recordando eso, me fui de la casa, salía, me fui a la cocina y mis hijos estaban pegándose. En verdad, esa pelea no era para mucho tiempo. Después de 6 meses mi hijo recibió salvación. Después de 1 año mi otro hijo recibió salvación. Y yo, viendo ese, era tanta mi felicidad en mí. Yo realmente, hermanos, no merezco estar aquí. Tanta gracia Dios me dio. Sin Dios, en la verdad, no soy nada yo. Hoy, ¿con qué corazón yo vine? El pastor no me va a querer mandar a Argentina porque me quiero ir a Argentina más antes porque están allá. Con esa queja ven. Si dice que va a querer, juntos vamos a ir, va a decir el pastor. Con ese corazón salí. Pero aquí llegando, hablando con el pastor, teniendo comunión. Sí, vaya hermana, me dijo. Todo nada que ver con mi pensamiento. Realmente yo no soy digno. Y estoy muy agradecido delante de Dios, porque sin Él no puedo yo hacer nada. Siquiera yo me puedo levantar, siquiera puedo cuidar mi hogar. Dios es lo que cuida mi hogar, a mi esposo, a mis hijos. Tan solo yo que soy polvo de la tierra. Y así quería agradecer delante de Dios, glorificar su nombre. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana. Sí, de verdad, ¿no? Dios trabaja, ¿no? Como decía la hermana, nosotros no somos dignos de estar acá, pero aún así Dios nos considera. Amén, hermanos. Solamente por nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quiero una vez más recomendar a los hermanos, por favor, apagar sus celulares o ponerlos en modo vibración. Esto para no causar interrupciones, ¿sí? Y también abrir nuestro corazón, amén. Esta noche vamos a invitar al evangelista Israel, quien nos va a compartir la palabra de Dios.
por la gracia de Dios, ¿no? Los ministros de diferentes partes de Bolivia nos están visitando, ¿no? Entonces vamos a escuchar atentamente. ¿Está bien, hermanos? Amén. Adelante, evangelista. Sí, gracias. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, por la gracia de Dios, en esta noche me permite estar aquí delante de ustedes y agradezco al siervo también que me da esta gracia, esta oportunidad para compartir la palabra de Dios. Bien, en esta noche yo quisiera compartir el libro de Efesios. Vamos a buscar el libro de Efesios. El capítulo 2. El libro de Efesios, el capítulo 2, desde el versículo 1 voy a leer. Amén. Vamos a leer, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta el versículo 10 he leído y estoy muy contento, muy agradecido en esta noche por poder verles a ustedes, ¿no? Y durante mucho tiempo no podía verles y también así reunirnos, ¿verdad? Por causa de la pandemia, el 2020, 2021, ¿cierto? Y ahora también nosotros estamos en la iglesia Generación de Fuego en el municipio de Quime. Y bueno, en algunas ocasiones he venido para conversar con el pastor y también para recibir, ¿no?, la palabra y la dirección a través del siervo. Y bueno, en esta ocasión también por motivo del viaje también, ¿no?, por los ministros o los hermanos están preparando para participar al CLF en Argentina, ¿cierto? Y así yo también pensé, ¿no?, hoy día viniendo para escuchar la palabra de Dios, pero de repente el pastor me decía: tú vas a compartir. Entonces es una gracia para mí también poder estar aquí y poder compartir la palabra delante de ustedes y ver a cada hermano y hermana tal vez de mucho tiempo que no
que ya no nos veíamos, ¿no? ¿Cierto? En la iglesia, pero ahora por la gracia de Dios podemos estar nuevamente. Y por la gracia de Dios también estando allá en la iglesia Generación de Fuego, Dios nos permite poder experimentar, ¿no? El trabajo de Dios. De verdad, para mí también es algo muy, muy nuevo, porque siempre estaba acostumbrado a escuchar la palabra dentro de la iglesia y también a seguir una corriente tal vez que se enseña dentro de la iglesia Buenas Nuevas. Sin embargo, por la guía de la iglesia, yendo allá también podíamos experimentar nuevas formas, o no sé cómo se puede decir, o otras costumbres, ¿no? Y aunque en el principio me parecía como muy difícil a mí, porque no sabía cómo voy a empezar a hablar y tampoco cómo terminar, ¿no? Y así con mucho temor, con mucho miedo, con mucho tal vez mucha susceptibilidad a lo que van a decir, van a hablar, ¿cierto? Así yo estaba compartiendo. Pero por la palabra de Dios también podía recibir la fuerza, la esperanza y para poder hablar, ¿no? Sin miedo. Y porque de alguna manera nosotros que compartimos la palabra, y no es que hablamos nuestras palabras, ¿cierto? Sino todas las palabras que compartimos o que hablamos, que transmitimos, es 100% la palabra de Dios. Además, a través de la iglesia nosotros también hemos recibido esa palabra y eso es lo que simplemente testificamos y hablamos. Y así de esa manera yo podía hallar la gracia para compartir la palabra. Y por la gracia de Dios este tiempo también y podemos tener ya más acercamiento, ¿no? Hacia los hermanos y sobre todo puedo ver cómo Dios está trabajando en el corazón de cada uno de los hermanos. Y recientemente nosotros hemos realizado una actividad, se llama Acción de Gracias, ¿no? En la misión nunca hicimos eso, ¿cierto? Tampoco aniversario, ¿verdad? Entonces, yo en el principio, así como me parecía también nuevo, ¿qué es Acción de Gracias? ¿No? Entonces estaba buscando en el internet o en el diccionario, no sé, así para saber qué es, ¿no? Entonces, son costumbres que algunas iglesias han acostumbrado a realizar por los frutos que reciben, ¿no? de su cosecha, y hay una fecha exacta que se hace esa actividad cada año una vez, ¿no? En los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se realiza esa actividad que es Acción de Gracias. Pero así yo leyendo también un poco, pensaba, ¿no? ¿Y por qué se realiza en Bolivia, no? ¿Y por qué lo realizan en Bolivia? ¿Sí? Entonces, así simplemente y leyendo, también investigando un poco, así nosotros cambiamos, ¿no? Nuestro pensamiento para aprovechar, para compartir el Evangelio, ¿no? Porque todas las actividades que se realiza dentro de la iglesia solamente tiene un fin, un propósito de anunciar el Evangelio. Amén. Entonces, así de esa manera nosotros conjuntamente con los hermanos preparamos y nos visitaron los hermanos de La Paz, de la iglesia Generación de Fuego, también los hermanos de Luribay, y invitamos también a un expositor de acá de la iglesia Buenas Nuevas.
Y escuchando la palabra a los hermanos y participando en esa actividad estaban muy contentos, ¿no? Muy agradecidos. Y yo también me sentía muy agradecido porque podía ver cómo Dios, por medio de la palabra, trabaja en el corazón de nosotros. Amén. Dios es el que hace su obra y aunque para nosotros muchas veces mirando la situación es difícil, ¿no? Que un hermano pueda servir, que un hermano pueda acercarse a la iglesia, que un hermano pueda echar su corazón para el evangelio. En verdad, estas cosas mientras estoy dentro de la iglesia yo podía aprender y ver, y de verdad no es porque nosotros queremos o tenemos el deseo de servir a Dios o hay en nuestro corazón la voluntad para hacerlo, sino es Dios mismo quien hace el trabajo. Dios mismo es el que pone en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a mirar una palabra en el libro de Salmos. En el libro de Salmos, el capítulo 119. El versículo, Salmos capítulo 119, versículo 73. Voy a leer. Dice: tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Sí, esta palabra dice: tus manos me hicieron y me formaron. Amén. Nosotros, antes de recibir la salvación, vivíamos como muertos, ¿no? La palabra que hemos leído en el libro de Efesios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, por causa del pecado, nuestra vida era vivir siendo arrastrados por el pecado. No había esperanza en nosotros y teníamos que vivir así, sufriendo y siendo arrastrados por el pecado, por los deseos de la carne. Y nuestra vida era tan miserable que muchas veces no había esperanza en nuestra vida. Yo me acuerdo antes de recibir la salvación, y como muchos hermanos que han recibido la salvación y después de recibir la salvación han testificado su agradecimiento hacia la palabra. En mi caso también me era así, ¿no? O sea, fue así. Yo estuve estudiando aquí en la ciudad de La Paz, en el colegio, y como antes de ingresar al nivel secundario, como en mi corazón había mucha esperanza, ¿no? Yo voy a salir del colegio, voy a entrar a la universidad, voy a estudiar, ¿no?, tal carrera, así yo pensaba. Como en mi corazón había una esperanza y pensaba, ¿no?, y yo voy a ser una persona de bien, o tal vez una persona ejemplar entre mi familia, voy a tener un título académico, así voy a trabajar y ayudar a mis hermanos, así yo pensaba. Pero justo en ese tiempo que yo estaba así iniciando con ese sueño, y yo me quedé a vivir solo, ¿no? Yo en el principio estaba bien porque estaba acompañado con un familiar, pero eso duró simplemente como un año nada más, ¿no? Entonces así durante un año yo vivía, ¿no?, muy tranquilo. Luego mi hermana que estaba conmigo se fue a otro país, precisamente a Buenos Aires. Entonces yo me quedé
viviendo solo, cuidando la casa, y yo tenía apenas 15 años, ¿no? Entonces, teniendo cierta edad, esa edad, y yo me sentía capaz de vivir solo. Y nunca antes yo tuve ese corazón, pero estando aquí yo no quería regresar a vivir con mis padres, ¿no? Porque ellos estaban en los Yungas. Entonces yo viví durante 15 años, desde que nací hasta mis 15 años en los Yungas, y con mis padres trabajando en la chacra, ¿verdad? Sembrando, no sé, deshiervando en fuerte sol, y de verdad era muy pesado, pero llegando a la ciudad pensaba yo, nunca más voy a regresar a ese lugar, así yo pensé, ¿no? Entonces, ese sueño que yo tenía, como después de que mi hermana se había ido, y comenzó a desaparecer, ¿no? Poco a poco, porque yo pensaba como todo joven o adolescente, la vida es bella, ¿sí o no? Cuando uno piensa que, o sea, que todo es fácil, recibe todas las cosas sin ningún esfuerzo, entonces piensa que siempre va a ser así, ¿verdad? Entonces siempre va a ser así y uno va a recibir todo así sin ningún esfuerzo, sin sacrificarse. Entonces yo estaba viviendo así, de repente sucedió eso de que mi hermana se tuvo que ir a Buenos Aires. Y yo me quedé, ¿no? Pero antes de irse ella me preguntó, ¿tú te vas a quedar o vas a regresar a la casa de los padres? Entonces yo le dije que me voy a quedar, ¿no? Entonces así como con mucha valentía yo le hablé, pero en mi corazón yo no sabía, ¿no?, qué era lo que iba a suceder. Entonces, pasando un mes, yo me sentía feliz o sea, durante un mes después que se fueron, me sentí muy feliz porque ya no había nadie, ¿no? Porque nadie me decía, ¿qué estás haciendo? O sea, nadie me decía nada, ¿no? Eso es lo que la mayoría de los jóvenes queremos, ¿no? O sea, queremos que nadie nos diga nada, que nadie nos moleste, nos intervenga, ¿cierto? Entonces yo así estaba, de repente pasando un mes ya tenía que, o sea, comenzó a suceder la situación, no había para comer. Entonces después tenía que pagar de la luz, llegó las facturas o del agua. Y así comencé a comenzar a buscar trabajo, ¿no? Y como no conocía muy bien la ciudad, entonces una señora de la tienda que nos conocía, ella me decía, ¿por qué no te vas a las paradas de los minibuses, ¿no? Porque ahí los choferes requieren de una persona o de un joven que le ayude como voceador en aquel tiempo. Yo nunca hice ese trabajo, ¿no? Ni siquiera conocía las calles ni las plazas de la ciudad, nada. Pero yo fui en la mañana temprano, me levanté y fui, y sí había, ¿no?, las personas, los señores los choferes que no tenían ayudante. Yo le pregunté, señor, ¿usted no necesita a alguien que le ayude? Y sí, necesito, pero mi ayudante ya va a llegar, así me decía. Ya está bien, entonces buscaba a otra persona y, a ver, mientras tanto, hasta que llegue, puedes hacer tú así, pero sabes, conoces las calles, conoces las direcciones. No conozco. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Si usted me lo anota en un papel, ¿no? Tal vez yo puedo leer eso y repetir. Entonces yo así hice, ¿no? Me lo anotó en un papel. Y luego yo estaba repitiendo y como nunca yo tuve esa costumbre o nunca trabajé de eso, como sentía vergüenza o miedo, ¿no? Y no quería gritar, pero ya pues por la necesidad yo tenía que hacer, ¿no? Entonces cuando yo terminaba ya el día, me quedaba sin poder hablar, ¿no? Ronco, así, ¿qué ha pasado? Porque tanto gritar todo el día no podía ni hablar. Entonces, así sucedió, ¿no? Entonces, por causa como de esta situación, ese sueño que yo tenía como iba desapareciendo. Y ya podía ver que la vida no era como yo pensaba, ¿no?
que yo voy a entrar a la universidad, que voy a terminar esto, aquello, que voy a hacer así como uno se lo imagina, ¿no? Pero después de escuchar el Evangelio, el último año de colegio, yo escuché el Evangelio y por medio de la palabra de Dios yo podía darme cuenta que mi vida durante todo ese tiempo que había pasado ha sido como un fracaso, pero la causa no fue la situación o mis padres o tal vez alguna dificultad, ¿no? Sino que la situación, la causa principal fue porque no había Dios en mi vida. Entonces, escuchando la palabra de Dios, Dios me hacía ver de esta manera, ¿no? A través de la historia del hijo pródigo, él después de separarse o apartarse de su padre, él vivió como cualquier persona queriendo satisfacer su deseo, su necesidad, pero aún así, estando apartado de su padre, su vida era un fracaso, ¿sí o no? Él vivió así perdidamente como un fracasado, pero cuando él regresó a la casa de su padre, su vida era muy diferente. Entonces, a través de esa historia yo podía reflejar mi vida, ¿no? Tú también viviste así como este hijo pródigo, pero ahora que Dios te permite o Dios te da la gracia para poder escuchar el Evangelio, entonces tu vida ya no es de ti, o sea, no es tuya, sino es de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, poco a poco podía ir comprendiendo acerca de la vida, ¿no? Del sentido de la vida y cuál era el corazón de Dios para que nosotros viviésemos en este mundo, o sea, cuál es la voluntad de Dios, cuál es el corazón de Dios, el deseo de Dios para con nosotros. A través de la palabra yo podía darme cuenta, en verdad, mi vida sin Dios es así, es miserable y es sin esperanza, tal como dice en el libro de Efesios capítulo 2. Pero después de recibir la gracia de Dios, después de escuchar el Evangelio, Dios también como nos permite para que cada día nosotros podamos recordar la gracia de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede que nosotros trabajando o llevando nuestra vida de creencia nos olvidamos de la gracia de Dios, olvidamos el trabajo que Dios ha hecho con nosotros. Como el pueblo de Israel salió de Egipto, pero cuando él salió de Egipto, ¿quién es el que le dirigía a ese pueblo? Fue Dios. Eso es la gracia de Dios. Vamos a mirar un momento en el libro de Nehemías. El libro de Nehemías, el capítulo 9. El libro de Nehemías, el capítulo 9, verso 19. Vamos a leer. Si lo tienen, voy a leer. Libro de Nehemías, capítulo 9, el versículo 19. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Versículo 20. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua le diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Amén.
Ya, esta palabra que nosotros hemos leído dice, desde que Dios les sacó del país de Egipto, ellos antes de salir de Egipto, ellos vivieron como esclavos, ¿verdad? ¿Durante cuántos años vivieron como esclavos? 400 años en el país de Egipto. Entonces, viviendo tantos años, ellos sufrieron muchísimo y clamaron a Dios. Pero Dios, por su gran misericordia, por su gran amor, los sacó de ese lugar de esclavitud. Los llevó al desierto. Entonces, llevándolos al desierto, Dios era el que les dirigía a ellos. Sin embargo, ¿qué sucedió? El pueblo de Israel se olvidó. Se olvidó de quién es el que les sacó de Egipto, se olvidó quién es el que les guió en el desierto, se olvidó de todas las cosas que Dios había hecho por ese pueblo. Por eso en el libro de Nehemías sale, ¿no?, acerca de la vida de los israelitas, ellos desde que salieron de Egipto, cómo ellos vivían. Sin embargo, aún ellos recibieron la gracia de Dios, pero ¿qué sucedió? Se olvidaron, ¿cierto? Se olvidaron. Y luego, olvidándose la gracia, ¿cómo querían vivir? Cuando uno se olvida de la gracia de Dios, cuando uno olvida la palabra de Dios, ¿cómo vivimos, hermanos? Por nuestros pensamientos, por nuestras maneras, ¿verdad? Vivimos por nuestras obras, ¿sí o no? Aunque Dios nos dirige por su gracia, amén. Aunque Dios les dirigió por su gracia y les dio todas las cosas a los israelitas. Versículo 21, ¿cómo dice? Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad, así dice. De ninguna cosa ellos tuvieron necesidad. ¿De qué tuvieron necesidad? De ninguna cosa. ¿Por qué? Porque Dios era el que les sustentaba. Amén. Ya, nosotros también, después de recibir la salvación, recibiendo la salvación, ¿hay o no hay la dificultad? Hay. Pero si nosotros recordamos la gracia de Dios, si nosotros recordamos a Dios y miramos a Dios, estas situaciones o dificultades se disipan, o sea, se hacen nada, ¿verdad? Porque ¿cuál ha sido el corazón de Dios o el propósito de Dios sacarlos de Egipto a los israelitas? Era para que ellos vivan continuamente mirando a Dios. Amén. Para que ellos vivan continuamente mirando a Dios nada más, ¿cierto? Eso era el corazón de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ellos olvidándose la gracia de Dios, olvidándose el favor de Dios, olvidándose el amor de Dios, comenzaron a quejarse. Vamos a mirar el libro de Números. Vamos a ver. El libro de Números, el capítulo 21. El versículo 4. Libro de Números, el capítulo 21. El versículo 4 dice: Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo.
Ya, aquí dice, después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y según esta palabra, está diciendo que el pueblo de Israel se desanimó, ¿cierto? Entonces, desanimándose, ellos comenzaron a reclamar a Moisés. Entonces, así ellos, mirando la situación, le dijeron a Moisés, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Nosotros hemos leído en el libro de Nehemías, ¿verdad? Ahí dice que el pueblo de Israel de ninguna cosa tuvo necesidad, así dice. Ni sus vestidos se envejecieron, ni se hincharon sus pies, ¿verdad? Aunque caminaron ¿cuántos años? 40 años. Pero así sucedió, ni sus vestidos se envejecieron, dicen. Pero aquí ellos están reclamando a Dios, están quejándose por causa de la situación, ¿no? Entonces, aparentemente ellos han experimentado la obra de Dios, pero cuando miraban la situación, desde su corazón salía la queja hacia Moisés, hacia Dios. Entonces, quejándose, ellos querían solucionar su situación, ¿verdad? Querían que Dios les dé lo que ellos piden. No hay agua, no hay pan, queremos comer, ¿no? Pero Dios no les permitió eso, sino que les permitió. Versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, dice, y murió mucho pueblo de Israel. ¿Y a qué les dio Dios? Serpientes ardientes que muerden y que matan, ¿no? Así Dios hizo. Aunque ellos estaban quejando por la situación, pero Dios, ¿qué les envió? No les solucionó su problema, su dificultad, sino que les envió las serpientes ardientes. ¿Para qué? ¿Para qué Dios les envió eso? ¿Para matar? No para matar, ¿no? Porque no sería Dios si Dios enviaría así alguna maldición para que nosotros muramos y así haga con nosotros, ¿no? Sino Dios envió las serpientes ardientes para que el pueblo de Israel reconozca a Dios. Amén. Para que el pueblo de Israel pueda reconocer la gracia de Dios, hermanos. Eso. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo que ellos estuvieron en el desierto, ¿quién les dirigía? Era Dios. ¿Quién les cuidaba? Era Dios. ¿Quién les proveía todas las cosas? Era Dios. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Quiere decir que Dios siempre estaba pendiente de este pueblo, siempre estaba atento a sus necesidades. Amén. Sí. Entonces, así ellos, a través de la ayuda de Dios, a través de la gracia de Dios, no tenían la necesidad. Pero ¿por qué ellos comenzaban a quejarse? Era porque ellos se olvidaban de la gracia de Dios. Entonces, para que ellos recuerden nuevamente la gracia de Dios, Dios les afligía a través de estas serpientes ardientes. Amén. ¿Qué quiere decir? En nuestra vida también es así. Nosotros hemos recibido la salvación por la gracia de Dios. Amén. Eso es la gracia. Como en el libro de Efesios que hemos leído, dice desde el versículo 1, ¿no? Capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Significa que nosotros, mientras vivíamos con el pecado, mientras éramos esclavos del pecado, nuestra vida era así. Vivir sin esperanza, siendo arrastrados por el pecado, siendo esclavos del pecado, viviendo una vida tan infeliz, sin esperanza. Pero por la gracia de Dios nos permitió escuchar su palabra, su evangelio, en el cual nosotros podíamos creer en Jesucristo y a través de la fe en Jesucristo dentro de nuestro corazón podíamos testificar la gracia de Dios, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la justificación que es por la fe. Amén. Entonces, pero después de recibir la salvación, ¿qué es lo que sucede? De la misma manera, pasando el tiempo, empiezan a ver las situaciones, las dificultades y nuestro corazón se olvida de la gracia de Dios. Entonces, Dios nos aflige, nos permite o nos envía la dificultad. ¿Para qué? Para que nosotros recordemos nuevamente la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros fuimos salvos? Ha sido por la gracia, ¿cierto? No ha sido por nosotros, sino por la gracia nada más. Vamos a mirar el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 10. Versículo 19, el libro de Hebreos, el capítulo 10. El versículo 19, ¿cómo dice? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Amén. Ya, esta palabra dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, dice, ¿no? En el cielo. Pero esa libertad vino a través de ¿qué? Versículo 19 dice, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿verdad? Por la sangre de Jesucristo, dice. Amén. Por la sangre de Jesucristo. Quiere decir, no por nosotros, no por nuestra obra, no por lo que nosotros hemos sido fieles ante Dios, ¿verdad? No fue por eso, sino solamente por la sangre de Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? La sangre de Jesucristo significa que cubrió todas nuestras faltas. La sangre de Jesucristo cubrió todos nuestros defectos, todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Amén. La sangre de Jesucristo cubrió 100%. Por eso Dios reconoce la sangre de Jesucristo, de su Hijo. Entonces, muchas veces nosotros, llevando la vida de creencia, dentro de nuestra vida sentimos muchas veces la carnalidad, ¿no? Los defectos, los errores que salen de nosotros continuamente, ¿sí o no? Yo también, estando en la iglesia en el principio, no podía decir así libremente o con libertad que soy justo, aunque yo había escuchado muchas veces, soy justo, soy santo, soy perfecto, no tengo pecado, pero cuando me tocaba decir soy justo, como sentía como
como un miedo, ¿no? O algo de, ¿cómo se dice? No tenía seguridad. Entonces yo pensaba, ¿por qué no tengo seguridad? Cuando algún hermano hablaba, yo soy justo, decía, como con toda seguridad hablaba esa palabra. Pero en mi caso, muchas veces no podía decir así. Tenía que recordar, ¿no? A ver, ¿por qué soy justo? ¿En qué lugar dice así? ¿O qué es lo que me dice que soy justo así? Pero cuando yo me olvidaba, entonces no podía decir así, o sea, no tenía esa libertad. Sentía como un temor en mi corazón. Pero un día estando así pensando en la palabra de Dios, encontré el libro de Romanos, el capítulo 3, ¿no? Versículo 24, que todos nosotros ya hemos escuchado, ¿no? Muchas veces. En ese versículo, Romanos capítulo 3, el verso 24, ¿qué está escrito? Dice, siendo justificados gratuitamente, dice. Amén. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por medio de esa palabra yo podía ver, de verdad, no era porque yo tengo que presentarme bien o correcto ante Dios, sin ninguna falta, sin ningún error, ningún defecto para decir que soy justo, ¿cierto? Sino, la palabra dice que siendo justificados gratuitamente, ¿qué quiere decir? Gratis. Gratis significa que no hicimos nada, ¿sí o no? No hicimos ningún trabajo, ningún esfuerzo para sentirnos que somos justos, sino simplemente por la sangre de Jesucristo, a través de su sacrificio, de su muerte, por medio de esa sangre nosotros hemos llegado a ser justificados gratuitamente, gratis. Cuando yo escuché esa palabra, recién yo tuve descanso en mi corazón. Por eso, no es porque yo hice algo, sino es gratis. Eso es la gracia. Amén. Entonces, eso es la gracia. La gracia significa que no hice nada. Es un regalo que Dios nos dio. Entonces, si Dios nos dice que somos justos, entonces soy justo. Si Dios me dice que soy limpio, no tengo pecado, entonces es así. No porque yo me tenga que sentir que yo hice algo. Entonces, el pueblo de Israel, durante 40 años, recibió la gracia de Dios. Dios cubrió sus faltas. Dios les proveyó de todas sus necesidades. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Pero ellos se olvidaron, ¿cierto? Entonces, olvidándose de la gracia de Dios, ¿Dios qué hizo? Envió las serpientes ardientes. ¿Para qué? ¿Para que mueran? No, para que recuerden la gracia de Dios. Pero ellos, ¿de qué manera querían solucionar ese problema? Vamos a mirar. Números capítulo 21, versículo 7. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, dice. Ya, ellos, ¿cómo quieren solucionar ese problema, hermanos? Están diciendo a Moisés, ruegue, ¿verdad? Ruegue a Dios que quite. Ya, aunque ellos reconocieron, ya hemos pecado, ¿sí o no? Ellos reconocen, hemos pecado, hemos hablado mal, ¿cierto? Nos hemos portado mal, ya, reconocen ellos. Pero aunque reconocen, ellos, ¿cómo quieren solucionar ese problema? Por sus obras, hermanos. Que quite, dice, ¿cierto? Que quite. Que desaparezca eso de nosotros, ¿sí o no? Ya nosotros también tenemos la semilla de maldad, el origen pecaminoso, ¿cierto? Continuamente
surgen malos pensamientos, deseos. Y muchas veces nosotros cuando miramos estas cosas, ¿qué queremos hacer? Que Dios quite eso, ¿sí o no? Dios, por favor, quíteme esto. No quiero ser este tipo de persona. Así muchas veces nosotros también actuamos. Que quite. Pensamos que quitándonos estas cosas, Dios quitando estos defectos, Dios quitándonos nuestras debilidades, vamos a estar bien, vamos a servir a Dios, vamos a vivir bien, ¿cierto? Pero no es así. Entonces Dios, escuchando el clamor de Moisés, no quitó las serpientes ardientes, sino que hizo, le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todos los israelitas, en vez de mirar esas serpientes que están mordiendo, están matando a los israelitas, ellos miren a Dios. Amén. Eso es el trabajo de Dios, hermanos. Que nosotros aprendamos a mirar en todas las cosas a Dios. Como yo también llevando la vida de creencia, ¿no? Muchas veces en mi corazón también surge desánimo, también muchas veces hay queja, muchas veces también me siento sin ánimo, ¿no? Y me llega muchas veces tristeza, ¿no? Porque de alguna manera a veces Satanás nos engaña por medio de nuestros pensamientos, como haciéndonos ver nuestros defectos, mostrando nuestras faltas. Tú siendo ministro, ministrando la iglesia, ¿no? Predicando la palabra de Dios, ¿cómo puedes insinuar tu situación? ¿Tú acaso no crees en Dios? ¿Cómo Dios no te puede dar, cierto? Tú siendo ministro, ¿cómo puedes pedir? Entonces, a veces así Satanás me habla. Entonces yo también, escuchando ese pensamiento, pienso, ay, sí, es verdad. ¿Cómo yo puedo pedir, ¿no? mi situación? Solamente Dios nomás tiene que saber, nadie más. Y yo tengo que solucionar por la fe, ¿verdad? Entonces, así de esa manera Satanás nos acusa, muchas veces nos habla, ¿no? Como algunos, estando allá en la iglesia, como algunas veces me llamaba el pastor y me preguntaba si la iglesia está creciendo, ¿no? Ya, a ver, hermano Israel, ¿la iglesia está creciendo? Entonces yo, escuchando esa palabra, pastor, siguen los mismos, ¿no? Pero yo no quería decir siguen los mismos, sino yo quería hablar otra cosa. Pastor, esta semana llegó un matrimonio, tal vez llegó una persona nueva, ¿no? Escuchó el evangelio, ahora está congregando bien a la iglesia, está conectándose. Pero no era así, sino que venían las personas nuevas, pero al otro domingo ya no venían, ¿no? Claro, este domingo vinieron, pero el otro domingo ya no vinieron. Entonces de repente, mirando esa situación, de repente recibí esa llamada: hermano Israel, ¿está creciendo en la iglesia? A veces yo no quería responder, sí, pastor, está creciendo. Yo quería decir, pero podía, o sea, yo tenía que decir, pastor, estamos orando a Dios, ¿no? Dios está trabajando, Dios está trayendo a las personas. Entonces, a veces mirando esa situación, como yo también era engañado, ¿no? Por Satanás. A ver, mira, qué tiempo ya estás en la iglesia, pero la iglesia no crece. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ya mejor es que tú ya no estés, porque si, como tal vez Dios va a trabajar cuando tú ya no estés, ¿no? Tal vez puede ser que las personas lleguen todavía más, ¿no? Entonces, así de esa manera como Satanás me ponía ese pensamiento, pero yo pensaba, ¿no?
recordándome la palabra, no es el trabajo de que yo haga crecer la iglesia, ¿sí o no? O de que yo cambie a los hermanos y que ya todos de una vez, cuando ya escuchen la palabra, ya todos conectados con Dios y sirvan a Dios así excelentemente, ¿verdad? Entonces, de esa manera, Satanás a veces nos engaña a nosotros y muchas veces nuestro corazón mirando esa situación, igual que el pueblo de Israel, por favor quite esas serpientes, ¿no? Quite esa situación, quite ese defecto, ese error. Pero Dios no quería así. Dios, para que el pueblo de Israel pueda reconocer y recordar la gracia de Dios, le permitió esa situación. Amén. ¿Para qué? Para que ellos recuerden por qué nosotros salimos de Egipto. Fue por la gracia de Dios. Vivimos 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvimos necesidad. ¿Por qué fue? Por la gracia de Dios. Entonces, cuando ellos reconocían a Dios que fue por la gracia, ellos podían vivir felices, tranquilos, agradecidos. Sin embargo, comenzaron a quejarse porque se olvidaron la gracia de Dios y querían solucionar sus problemas por su manera, por su esfuerzo. Aunque ellos reconocen, hemos pecado, hemos hecho esto, hemos hecho maldad, pero por favor quite esa situación. Pero Dios no hizo así. Vamos a mirar, versículo 8 dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá, dice. Amén. Ya. ¿Qué hizo Dios? No quitó esas serpientes ardientes, sino Dios que dijo que haga una serpiente ardiente y la ponga en un asta, dice. Versículo 9, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Amén. Ya. ¿Por qué Dios permitió esa situación? Fue para que el pueblo de Israel nuevamente regrese a la gracia de Dios, hermanos. Eso es lo que en el libro de Efesios Dios nos enseña a nosotros. ¿Por qué fuimos salvos? ¿Por qué nosotros llegamos a la iglesia? Porque nuestra vida antes de recibir la salvación era una vida sin esperanza. Vivíamos siendo arrastrados por el pecado, llevados por nuestras maldades. Pero por la gracia de Dios, Dios nos permitió recibir el perdón de los pecados y a través de la iglesia, Dios nos dirige. ¿Para qué? Para testificar ese agradecimiento hacia Dios, esa gracia que nosotros hemos recibido. Entonces, esta historia que sale acá, sobre esa serpiente de bronce que Dios le dijo a Moisés que pongan sobre un asta, es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Jesucristo también fue crucificado. Como en el libro de Isaías, vamos a mirar un momento, capítulo 53, el versículo 53, Isaías capítulo 53, el versículo desde el 6, desde el 4 vamos a leer. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya, aquí habla acerca de Jesucristo. Para que nosotros pudiésemos ser limpios o libres del pecado, Jesucristo tuvo que recibir el castigo. Jesucristo tuvo que recibir el juicio, hermanos. Amén. Jesucristo no tenía ninguna culpabilidad. Él no tenía ninguna falta para que se merezca esto, ¿verdad? Quien tenía que recibir todo el castigo éramos nosotros, porque nosotros cometimos el pecado. Pero Dios, por su gran amor, su misericordia, envió a su Hijo para que a través de Jesucristo todo el castigo que nosotros nos merecíamos llegue a Cristo. Todo el castigo que nosotros merecíamos, ¿cierto? Sea sobre Cristo, dice. Entonces, a través de Cristo, ya ese castigo fue enjuiciado. O sea, el pecado recibió su juicio. Terminó con la maldición. A través de Cristo terminó la maldición del pecado. Porque todos nosotros que teníamos el pecado, a través del pecado teníamos que recibir la maldición, la muerte, ¿cierto? El castigo eterno. Pero Dios, ¿qué hizo? En lugar de que nosotros recibamos esa maldición, Dios envió a su Hijo Jesucristo. A través de Cristo, todo el castigo que nosotros nos merecíamos fue llevado en Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros, aunque ahora estamos en este mundo, tenemos muchos errores, muchos defectos, muchas fallas. ¿Qué es lo que tenemos que recordar o reconocer? Es a Jesucristo que recibió todo el castigo. Entonces, ese serpiente de bronce, el bronce quiere decir el juicio, quiere decir que a través de esa serpiente de bronce, la maldición, el castigo y también la maldad fue ya cobrado por medio de esa serpiente de bronce. Ya fue enjuiciado, hermanos. De la misma manera, Jesucristo también fue colgado en un madero y en la cruz recibió el castigo por nuestros pecados. Entonces, Dios tenía ese propósito de que el pueblo de Israel, siendo perseguido por las serpientes ardientes, siendo mordido por las serpientes ardientes, ¿cierto? Ellos, ¿qué tenían que hacer? Era simplemente mirar. Vamos a mirar de nuevo. Números capítulo 21, el versículo 9, dice, Números capítulo 21, verso 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía, dice. Amén. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Israel que estaba siendo mordido por las serpientes, ¿verdad? Ellos, ¿qué tenían que hacer? Dios le dijo a Moisés, hazte una serpiente y ponla sobre un asta. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido, dice, por las serpientes ardientes, mire a esa serpiente de bronce y vivirá, dice. Entonces, ¿por qué los israelitas murieron? ¿Por qué estaban muriendo ellos? Porque no querían mirar la serpiente de bronce, ¿cierto?
Ellos no querían mirar esa serpiente que había puesto Moisés sobre esa asta. Esa serpiente de bronce es símbolo de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a mirar el libro de San Juan, el capítulo 3. El versículo 14. Libro de San Juan, capítulo 3, el versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ya, está diciendo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice. ¿Qué quiere decir? De la misma manera como Dios le dijo a Moisés que haga una serpiente de bronce, de la misma manera, hoy en día también, nosotros continuamente somos mordidos por las serpientes ardientes, ¿verdad? Continuamente Satanás nos acusa, nos muestra nuestra debilidad, nuestros defectos, nuestros errores. ¿Y uno qué quiere hacer? Igual que el pueblo de Israel, por favor, solucione, por favor, quite esas debilidades, quite por favor esa dificultad, esas maldades. Y muchas veces nosotros cuando no miramos a Dios, hermanos, ¿cómo nos sentimos? Sin esperanza. Mi vida no cambia. Mi vida no tiene esperanza. Soy una persona que no sirve para nada. Creo que yo no debí recibir la salvación, porque Dios no trabaja conmigo. Nosotros así mirando nuestras faltas, pensamos que el problema somos nosotros, ¿o no? Sí, el problema soy yo. El problema soy yo. Por eso mi vida no cambia, mi familia no cambia, la iglesia no cambia, porque yo soy el problema. Pero Dios no dijo así, sino que dijo que mire a esa serpiente de bronce y vivirá, dice. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Satanás siempre nos acusa, pero si nosotros pudiésemos mirar a Jesucristo, que recibió toda la maldición, Jesucristo que ha sido crucificado, amén, que llevó todas nuestras maldades en la cruz. Cuando nosotros recordamos esto, mirando a Jesucristo dentro de nuestro corazón, ¿qué habrá? Gran paz, gran alegría, ¿cierto? Gran esperanza hacia Dios, gran agradecimiento. No importa yo cómo soy, pero Jesucristo me hizo limpio. Jesucristo me ha perdonado de todos mis pecados. Jesucristo me ha justificado. Soy justo. Soy hijo de Dios. Amén. De nuestro corazón va a salir así. Pero cuando nosotros no miramos a Cristo, siempre nuestro corazón decae. Y queremos solucionar por nuestra manera. Es verdad, por eso la iglesia no avanza. Cuando el pastor te llame otra vez, ¿la iglesia está avanzando? ¿Qué vas a decir? ¿Sí o no? ¿Ya los miembros aumentaron? No, Dios es el que va a trabajar. Dios es el que está trabajando en su iglesia y en cada uno de nosotros. Entonces nuestra esperanza va a estar solamente en Él, hermanos. Amén. Y así en todas las cosas, para nuestros hijos, nuestra familia, de la misma manera. Yo estoy muy agradecido con Dios porque cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que Dios nos muestra su palabra, siempre nos saca de nuestro pensamiento y nos lleva a vivir por la gracia de Dios. Amén. Como en el libro de Efesios, capítulo 2. Porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Desde ese don, ¿a quién le pertenece?
a Dios, hermanos. La gracia, ¿a quién le pertenece? A Dios. Nosotros lo recibimos. Amén. En esta noche, hasta aquí vamos a compartir y vamos a orar. Y inclinen su rostro, cierren sus ojos, oremos. Padre Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos estar una vez más en tu iglesia, Señor, para escuchar tu palabra, alabar tu nombre, glorificarte, Padre, a través de tu palabra. En verdad nosotros nos olvidamos continuamente tu trabajo, tu obra, tu gracia, tu bondad. Por eso también Dios permite para que nosotros podamos recordar la gracia de Dios, nos permite las dificultades, nos permite la situación para entender que no es por nosotros que debemos solucionar o cambiar alguna cosa. Dios Padre, bendiga a cada hermano y hermana que está presente y que está escuchando también la palabra tal vez desde su casa. Usted también permítele, Padre, recordar la gracia que Dios nos ha dado y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así también te pedimos, Padre, por las actividades que se van a realizar, el Congreso de Líderes Cristianos. Usted permita, Señor, que muchos pastores puedan participar, asimismo los hermanos de Bolivia, Padre, puedan participar de esta actividad, de este Congreso de Líderes Cristianos, Señor, y tendremos la visita del siervo, el pastor Oxupar, que él vendrá para compartirnos su palabra. Gracias, Señor, y asimismo te pedimos que tú proveas cada necesidad, cada falta, Señor, en la iglesia, en este tiempo que estamos orando por el terreno, para la iglesia, Padre, usted pueda suplir esa necesidad, también permitirnos la ofrenda, Señor. Gracias te damos y así te pedimos en esta noche, encomendamos nuestra vida en tus manos. Todo esto te lo pedimos y te oramos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Terminamos. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien la palabra? Por la gracia de Dios, ¿no? También los hermanos que están conectados a través de la Jerusalén Radio, en Caranavi, Colón, Israel, Chilumani, Asunta, Quime, Surani, Cataluni, Rurrenabaques y Beralta también han escuchado la palabra, ¿no? Y de verdad la palabra puede dar esperanza en nuestro corazón y sobre todo la fuerza, ¿sí? Amén, hermanos, escuchemos y meditemos, ¿sí? Constantemente. Quiero dar algunos anuncios, hermanos, en esta noche. Por favor, pueden tomar atención, esta parte es muy importante. Como todos ustedes saben, ¿no? Se viene el CLF, ¿no? Con el pastor Oxupar, ¿no? El pastor Oxupar estará visitando 3 países, Paraguay, Argentina y Brasil. Los hermanos debemos participar, ¿no? Al CLF de Argentina, del 1 al 4 de junio, para poder viajar. Es muy importante que puedan inscribirse, hermanos. ¿Ya se han inscrito, hermanos, o todavía? Hoy también, por si acaso, en la parte de atrás, las hermanas estarán inscribiendo, ¿no? Y para eso necesitamos que todos los hermanos puedan agilizar esa parte, ¿sí? De manera ordenada, esto para avanzar y no tener dificultades más adelante. Pueden ir, ¿no? Actualizando sus datos, también pidiendo, ¿no? Información a la hermana que está encargada en oficina. También quiero informarles acerca del costo, ¿sí? De la entrada. No sé si podemos mostrar el cuadro, por favor, si tenemos. Con relación al costo, tenemos, ¿no? Dice, ¿no? Ahí justamente está. Doble es $120, triple es $110, ¿no? Esos son los costos de los hermanos, pueden considerar. También vamos a estar mandando en los grupos. Y también hay un costo de $50, ¿no? Esto más que todo es para los hermanos que tienen familia, ¿no? En Argentina y tal vez pueden hospedarse en ahí. Entonces solamente estarían pagando el monto de $50, esto para poder, ¿no? Como los $50 van a cubrir lo que son la alimentación, la estadía, pero sin hospedaje, ¿sí? En cambio, lo que es doble y triple se está contando con el hospedaje, ¿sí? Entonces los hermanos pueden considerar esa parte. Y también, ¿no? Durante este CLF
durante esta actividad en Argentina, durante el día, ¿no? Los hermanos vamos a participar de diferentes actividades, pero en la noche vamos a tener seminario bíblico y este seminario es totalmente gratuito, totalmente libre. Todos los hermanos que tenemos familia podemos invitar, ¿sí? Aquí todos tenemos familia en Argentina. ¿Pueden levantar la mano? ¿Quiénes tienen? Muchos, ¿no? Sí, entonces inviten, ¿sí? En la noche el pastor Oxupar va a estar compartiendo el evangelio, ¿sí, hermanos? Considerando esta información, por favor voy a pedir a todos los que no se han inscrito y todos los que quieren inscribirse también en la parte de atrás, ¿sí? También, hermanos, quiero hablarles acerca de la ofrenda decidida para la compra del terreno, ¿no? El inmueble que está en Achachicala. Los hermanos debemos orar, ¿no? Por el plazo, para que el dueño también nos dé el plazo, ¿no? De 1 año para poder cancelar al dueño. ¿Está bien, hermanos? Entonces todos juntos, ¿no? Hallando la gracia, también podemos orar por esta parte y también pedir, ¿no? Para que Dios nos permita la ofrenda decidida, ¿no? Para poder avanzar. Recién, ¿no? Hace un mes atrás tuvimos, ¿no? Culto especial, ¿recuerdan? En el inmueble, aquí en Achachicala, un lugar muy grande, bastante amplio. Tal vez muchos hermanos entrando al lugar, si ya se imaginaban, ¿no? Cómo podemos realizar, organizar, como pastor decía, ¿no? Dibujar, ¿cierto? Entonces, de verdad, hallando la gracia, podemos avanzar, ¿sí? También, hermanos, tenemos estudio bíblico con el pastor Oxupar, el Evangelio de San Juan, a nivel nacional, todos los miércoles a partir de las 7 de la noche y sábados a partir de las 6 de la tarde por el canal XTOB o también más conocido por el canal Cristo TV, ¿sí? Entonces todos los hermanos aprovechen e inviten, ¿sí? Son 30 minutos que podemos escuchar el sermón del pastor Oxupar. Esta vez, ¿no? También pasamos hoy miércoles. ¿Se conectaron? ¿Invitaron? Creo que sí, ¿no? Están invitando, amén. Entonces todos los miércoles nosotros también en la semana vamos a pasar los enlaces. Y si no, tal vez por alguna razón no encuentran, también pueden escribir a oficina, así directo, ¿no? También vamos a mandar. También, hermanos, tenemos algo muy bueno, ¿no? Que ha pasado, estoy viendo entre los anuncios. Escuela Bíblica Soñadores transmitirá el culto de niños por el canal Tele6 Internacional, señal abierta, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana. Significa que los cultos dominicales se van a transmitir a través de un canal de televisión. Entonces lo vamos a transmitir desde aquí, desde la iglesia, en vivo, ¿sí? Todos los hermanos que tienen sus hijos, traigan a sus niños, ¿está bien? Traigan y de verdad van a divertirse, van a aprender. También en algún momento ya se va a también ver, ¿no? La manera de que ellos salgan por el canal, ¿no? Por los canales del Estado, por decir así, ¿no? Por los canales abiertos. Amén, hermanos. Entonces una gran oportunidad, ¿sí? Espero que los hermanos consideren. Y desde este sábado, ¿no? En sí, ya los traigan a todos los niños aquí. Desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Todos los hermanos, para mayor información, por favor, con hermana Noemí Sánchez pueden contactarse directamente, ¿sí? También, todos los domingos, ¿no? Como siempre, tenemos el culto especial, predicación dominical, con el pastor Oxupar a partir de las 7:30 de la noche. Entonces, también participemos de este culto tan especial, hermanos. Y también oración por la ofrenda decidida para la cancelación del terreno o del inmueble, ¿no? También en la iglesia de Cochabamba, ¿no? Es una ofrenda especial, ¿sí, hermanos? También quiero hacerles recuerdo acerca de los servicios de ofrenda. Tenemos justamente aquí el alfolí, o también lo pueden hacer haciendo un depósito bancario en el Banco Unión. El número es el 1-16364-840. Está a nombre de diácono Jorge Parrado, ¿no? Ahí justamente lo tenemos. Entonces, muchas gracias, hermanos. Antes de retirarnos, vamos a orar de 2 en 2 para concluir el culto. Amén, hermanos. Muchas gracias, muy buenas noches. También muy buenas noches a todos los que nos han escuchado a través de la radio Jerusalén. Muchas gracias.